Dile que cuando empecemos a Fíjate monetizar, que si un día lo conseguimos. sí, Somos los sobrevivientes del terremoto del 85, del colapso económico del 97, del 9-11-11 y sus guerras, del terremoto del 2017 y de la pandemia. Somos Pod Apocalíptico. Hola, ¿qué tal? Un episodio más. Bienvenidos a Pod Apocalíptico. Mi nombre es Rodrigo y me acompaña León. León, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy buenas noches, Rodrigo. Todavía por allá en el sur. Seguimos aquí todavía en el estudio San Cristóbal, aunque ya estamos haciendo maletas para irnos más al sur todavía. O yo pensé que ya te ibas a quedar. Ya llevas algunas semanas allá, algunos episodios grabando desde ese estudio. Yo siento que te está costando trabajo, salirte de San Cristóbal, ¿eh? Yo veo como que muchas ganas no tienes de irte de ahí. No es eso, es que te voy a ser franco, mi destino no lo tengo muy bien definido, entonces voy a ir a Tapachula en transición al próximo lugar que no sé si es Guatemala, que me están invitando a Guatemala o a Managua directamente. Entonces, el próximo programa a lo mejor seguramente lo grabaré en uno de esos dos lugares. Ok, pues la semana pasada hablamos sobre un libro de instrucciones para vivir en México, y hablamos bastante del tema de la situación en México. Entonces espero que cuando des todo el recorrido por allá y regreses a México, vamos a tener una plática similar de cómo va a estar el país en ese momento, Ok, sí, sería interesante ver. ¿no? Y además con lo que hayas visto por allá. Pues bueno, déjame, vamos a empezar con el tema. Hoy traigo un libro. La verdad es que me moría de envidia de que tú sacabas nuevas secciones casi cada episodio. Entonces, vamos a poner una nueva sección y esta sección va a ser clásicos, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer algo de una nueva sección porque Rodrigo no se quiere quedar atrás. Esta sección va a ser de clásicos. Traigo un clásico de ciencia ficción. Se llama La Nube Negra de Fred Hoyle. Entonces, es un libro de ciencia ficción dura. Y este autor, Fred Hoyle, fue un astrofísico, pero fue bastante controvertido. Es inglés, bueno, era inglés, nació en Inglaterra y murió en el 2001. Fue bastante controvertido por dos cosas principalmente. Él creía que el universo era estacionario, es decir, no creía en la teoría del Big Bang, no creía que el universo se estaba expandiendo. Sin embargo, él aceptaba que se estaba moviendo, pero porque eso se podía comprobar, pero él no creía que existiera un origen. Él decía, si creen que hubo un origen es porque están bastante influenciados por el Génesis, por la Biblia, y todos quieren que haya un inicio. Entonces, por eso es que incluso el creador de la teoría del Big Bang es un sacerdote, o fue un sacerdote, y entonces dices que eso es influencia del Génesis. En realidad no hay un inicio, el universo eh, está en expansión, pero se está moviendo de manera de que no va a haber un momento en que se vuelva a unir o se vuelva a separar y vuelva a ser un ciclo. Dices, más bien es un movimiento como si fuera un río, donde el río vemos que el agua sigue fluyendo, sí, pero no es que haya un punto inicial donde explote, ¿no? No creía en esto del Big Bang y esto lo hizo como que muchos científicos decían, bueno, estás mal si crees que el universo eh, no se está expandiendo, ¿no? Incluso él, Fred Hoyle, fue el creador del término de Big Bang y fue en forma de burla. En alguna entrevista, él fue el que dijo, bueno, que él no estaba de acuerdo en esta teoría del Big Bang y a partir de ahí, pues todos conocemos esa teoría del Big Bang, pero él fue el que le puso este nombre. Y también era un firme partidario de la panspermia, que es esto de que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó a bordo de meteoritos, es decir, nosotros somos de origen extraterrestre, que el meteorito impacta en la Tierra y trae cierta vida y eso es lo que evoluciona y es lo que nos da
nos da origen. Entonces, estas dos ideas es lo que a él le genera ciertos problemas en el ámbito científico, y es por eso que incluso pues tenía muchos enemigos, y por eso digo que era bastante controvertido. Estuvo a punto de ganar un premio Nobel y no se lo dieron porque también se metió en problemas de que hacía críticas sobre a quienes les entregaban los premios Nobel. Entonces en algún momento él no estuvo de acuerdo a un premio Nobel que se dio, y cuando él merecía el premio Nobel se lo dieron a otra persona que se basó en sus trabajos para desarrollar otras teorías. Y bueno, a final de cuentas pues este científico pues pasa a la historia por sus teorías, que son realmente interesantes pero bastante controvertido. Ahora, ¿de qué trata este libro? Bueno, eh, es una historia que es bastante basada en datos científicos, es decir, normalmente tenemos dos tipos de ciencia ficción, uno que es la ciencia ficción dura y otra que es la ciencia ficción blanda. Normalmente la ciencia ficción dura es porque se basa en las matemáticas o en la física o en las ciencias naturales en general, mientras que la ciencia ficción blanda se basa más en las humanidades. Y cuando ustedes leen un libro y a veces la ciencia blanda no les importa tanto cómo funciona lo que ahí explican, no importa tanto cómo funciona el universo donde se mueve, no se adentran en cómo funciona un artefacto que explican, lo único que dicen existe el artefacto y no sabemos cómo se llega a él, ¿no? Pero lo importante es que ese artefacto modifica el comportamiento de los seres humanos. Entonces lo que nos interesa es el comportamiento de los seres humanos. Esto es una ciencia ficción blanda. Mientras que la ciencia ficción dura dice, yo sí te tengo que demostrar y decir que esto puede ser real porque la física o el conocimiento que tenemos actualmente permite. Y entonces déjenme decirles más o menos cómo está esto. No sé si alcanzas a ver algunas fórmulas matemáticas. Ah, ya, sí, 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 claro. Sí, porque él te demuestra de que esto es posible y de que esto está basado en física real, no está nada sacado de la manga. Esta también es parte de lo que se hace esta diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Donde la fantasía, pues, ¿qué nos importa si puede ser o no real, ¿no? Mientras que la ciencia ficción trata de decir, bueno, vamos a imaginar un mundo posible, tal vez improbable, pero posible. Esto es lo bonito de la ciencia ficción. Y bueno, el argumento. Resulta que un astrónomo en Estados Unidos está buscando estrellas, está buscando novas. Estas novas pues son estrellas que explotan. Entonces lo que hace él es fotografiar el cielo y compara las fotografías de diferentes noches, ya sea que compare una fotografía que tomó hoy con la fotografía que tomó hace un mes, y entonces lo que hace es que verifica que tengan las mismas estrellas. Si hay una estrella nueva o hay una estrella menos, pues ya descubrió que hubo por ahí alguna explosión o hubo una nueva estrella que nació, ¿no? Y eso se dedicaba a este astrónomo. Esto está narrado en el año de 1964. Eh, y dentro de esta comparación de estrellas se da cuenta que hay un gran hueco negro. Eh, Se le hace extraño porque hay estrellas alrededor como formando un círculo, lo cual dice, esto está extraño. Y entonces empieza a comparar sus fotos y se da cuenta que en realidad este círculo oscuro ha ido creciendo. Y eso pues ya le llama la atención y dice, esto no está dentro de lo esperado, ¿no? Entonces, pues no sabe qué es. Entonces va y se lo reporta a los grandes doctores astrónomos de Estados Unidos y les dice, miren, acabo de encontrar aquí una mancha negra, pero no sabemos qué es. Y entonces empiezan a ver fotografías tomadas con años anteriores y se dan cuenta que esta mancha ha venido moviéndose y que pareciera que tiene una dirección, pareciera que se va acercando. Ajá. Mientras eso sucede en Estados Unidos, hay hay un científico en Londres, este científico se llama Kingsley,
y asiste a una conferencia donde hay unos aficionados que lo que hacen es demostrar que hay un error en las distancias que hay entre Júpiter, Saturno, la distancia que hay de Júpiter, Saturno a la Tierra. Entonces este científico dice, pues bueno, vamos a ver, es curioso que alguien detecte que hay errores o que las distancias que sabemos que hay de Júpiter y Saturno han variado, que son diferentes a las que todos los astrónomos de todo el mundo ya han calculado. Seguramente pues están fallando por algunos centímetros o metros y no pasa nada, ¿no? Pero resulta que no, resulta que las distancias de Júpiter y Saturno se han modificado demasiado, sus órbitas han cambiado completamente y aquí es donde él dice, híjole, esto no puede ser, o sea, ¿cómo es que durante tantos años, tantos científicos alrededor del mundo nos hemos equivocado en calcular estas distancias? Entonces él se da cuenta que las fórmulas están bien hechas, él lo comprueba y dice, pues sí, efectivamente han modificado sus órbitas y esto solamente se puede deber a que exista un cuerpo con cierta masa que esté en cierto lugar. Es decir, él calcula que puede haber un cuerpo que esa masa está trayendo a Júpiter y Saturno de manera que está modificando estas órbitas. Y entonces él trata de posicionar su telescopio a ese lugar donde él calcula que este objeto pudiera estar y pues fracasa porque no hace buen tiempo para hacer estas observaciones. Se espera los siguientes días y sigue fracasando hasta que dice, pues vamos a preguntarle a nuestros amigos estadounidenses, ellos están en la mejor posición como para observar si ese objeto existe o no existe, ¿no? Entonces les manda un telegrama a los estadounidenses pues con gran sorpresa se dan cuenta de que el lugar donde les dicen que debería de estar este cuerpo es donde está esta mancha negra, ¿no? Esto fue así como que, wow, creo que los ingleses también ya saben de esto. Entonces mandan a traer a este científico Kingsley, lo mandan traer a Estados Unidos pues para decirle que en verdad hay una mancha negra ahí y que pues ya saben ahora de qué masa es, porque pues ya la calculó el, el inglés. Y bueno, estudiando las diferentes fotografías se dan cuenta que esta mancha pues se va a tardar aproximadamente un año y medio en llegar a la Tierra. De hecho, por la trayectoria que han venido viendo con las diferentes fotografías y viendo cómo se va moviendo esta mancha, ellos calculan que en 18 meses esta masa se va a interponer entre el Sol y la Tierra. Entonces, bueno, empiezan a hacer todo un estudio científico sobre cuáles son las consecuencias que esto pudiera acarrear, porque se dan cuenta que esta mancha negra pues está compuesta de gases y que a la hora de que se interponga entre el Sol y la Tierra pues va a haber un mes de oscuridad, pero este mes de oscuridad, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo va a cambiar el clima? ¿Cómo va a afectar a las personas? Porque pues va a bajar demasiado la temperatura, y obviamente pues también va a afectar a lo que son plantas y animales, ¿no? Entonces el científico inglés eh, pues empieza a portarse medio rebelde porque no quiere a los políticos. Eh, ¿Por qué? Pues porque ¿de qué nos van a servir los políticos? Los políticos no tienen idea de las consecuencias, no tienen idea de absolutamente nada, entonces pues hay que sacarlos de la ecuación y los científicos debemos de tomar las riendas y decidir qué es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos dice, pues no, porque nosotros somos los que administramos los recursos y no vamos a dejar que los científicos sean los que nos manden. A lo que a este cuate lo mandan a encerrar, entre comillas, lo mandan a un poblado en Inglaterra, lo cercan el poblado, este, y él bastante inteligente agrega entre sus contactos pues las personas que él quería cerca. Entonces el gobierno de Inglaterra lo que hace es encerrarlo en un cerco junto con todos sus contactos porque no querían
que este rumor llegara a los civiles, porque pues se iban a asustar, porque muchos iban a morir, porque iba a haber descontrol, como aquí vimos al inicio de la pandemia que se agotaba el papel de baño, imagínate. Como no sabían cómo manejarlo, pues decidieron a este cuate cercarlo en un poblado junto con todos sus contactos para que no corriera el rumor y entonces seguirlo explotando, seguirlo, pues que él siguiera haciendo la investigación y que les pasara la información a los políticos. Bueno, el chiste es que la nube negra siguió avanzando y fue llegando hasta quedarse entre el sol y la tierra. Pero no, al final no vas a contar el final, ¿verdad? No. Ah, está muy bueno. Resulta que la nube llega en 17 meses y choca contra la atmósfera de la Tierra. Entonces, este choque lo que hace es que genera un gran aumento en la temperatura, aumenta la humedad, empieza a cambiar el clima. Curiosamente, de esta nube negra desprendió una burbuja que impacta a la luna y pues se levanta un gran polvo lunar, fue todo, así que todo un espectáculo para todos los que estaban en la Tierra, ver cómo la luna fue impactada por esta burbuja. Eh, y pues resulta que la nube se queda sobre la Tierra, es decir, tapando el sol y pareciera como que dejó de moverse. O sea, la trayectoria venía desde un lugar lejano, se venía moviendo y ellos pensaban que en un mes es lo que iba a tardar en cruzar toda la Tierra. Entonces en un mes ya iban a volver a tener luz solar. Sin embargo, esto no sucedió así. La luna se detiene tapando el sol de la Tierra, ¿no? Y esto fue lo que dicen, ¿qué onda? ¿Qué es este objeto? ¿Por qué se detiene? ¿No? Y entonces ellos empiezan a comunicarse usando ondas de radio, y pues resulta que estas ondas de radio empezaban a fallar, se cortaban las comunicaciones, resultaba que había una ionización en el ambiente que hacía que las comunicaciones fallaran, y entonces ellos seguían haciendo pruebas y se daban cuenta que estas fallas eran de una manera muy curiosa, porque si ellos dejaban de transmitir, no había una ionización y parecía que se podían comunicar. Y el momento en que empezaban a enviar ondas de radio, se empezaba a ionizar el ambiente como si alguien las interceptara, y otra vez ya no podían comunicarse. Entonces un científico tuvo la idea de que esta nube pues no estaba tan tonta, porque su trayectoria fue directo a ponerse en el sol y tapar la tierra. Y ese movimiento fue como inesperado de que se haya quedado ahí. Entonces algunos decían, bueno, pues sí, está absorbiendo la energía solar. Seguramente si se hubiera encontrado otra estrella como el Sol antes, pues ahí se hubiera quedado, pero se queda acá. Pero después se dan cuenta que empieza a tener algunos movimientos que no parecieran como aleatorios, sino más bien unos movimientos inteligentes. Y además se dieron cuenta que la nube era culpable de los problemas de comunicación. Entonces todo esto solamente podía pasar si la nube era controlada por alguna inteligencia o si la misma nube era inteligente, ¿no? Y aquí es donde empieza realmente de qué es esa nube, de qué está formada o quién la está controlando. Entonces ellos construyen un transmisor receptor. Toda la explicación física, mecánica de cómo funcionan las cosas están aquí. La verdad, no tengo el conocimiento para repetir, solamente a grandes rasgos les puedo decir que es un transmisor receptor y empiezan a transmitir señales y se dan cuenta que la nube las está interceptando e incluso la nube les está mandando señales a ellos, pero ellos no entiendan nada. O sea, ellos lo que reciben de las señales de la nube no tiene ningún sentido, pero saben que no son señales aleatorias, sino que tienen ciertos patrones, pero no entienden. Entonces ellos consideran que si una nube pudo viajar hasta acá y se postró encima de la Tierra y además intercepta las señales, pues es una tecnología más avanzada de los que tenemos aquí en la Tierra. Entonces empiezan a mandarle señales de manera de que la nube pudiera entender el lenguaje de los seres humanos, ¿no?
y así es como empiezan a tener una comunicación con esta nube. Toda esta comunicación es llevada a cabo por los científicos. Los científicos no querían que los políticos se metieran, porque los políticos no, pues al no saber de ciencia, ni de física, ni de biología, pues los consideraban que no sabrían tomar decisiones o no podrían tomar las mejores decisiones. Entonces aislaron del problema a los científicos, a los políticos, y pues los políticos en ese momento estaba la guerra espacial entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y también pues lo que hacían ellos, empezaron a bombardear esta nube negra, le empezaron a mandar cohetes con bombas nucleares hacia la nube, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos y Rusia nuevamente comienzan a pelear, tratando de mostrar quién va a ser el primero en deshacerse de la nube negra. Pues bueno, eso es 3/4 del libro, no les voy a platicar el final. Esa es la trama básicamente del libro. El personaje principal, Kingsley, yo pude pues un poco deducir, imaginar, creer que es un alter ego del autor, de Fred Hoyle, Sí, porque Fred Hoyle también considera que los gobernantes deben ser científicos, porque dicen que los científicos son más fríos para tomar decisiones. Considera que los gobernantes únicamente sirven para recibir y dar instrucciones, que son como un tablero, señales en el tablero de un vehículo, donde te avisan que está fallando en el motor, pero no sirven para resolver un problema en el motor. Ese era el pensamiento de Fred Hoyle, y eso se refleja muy bien en esta novela. Y también este mismo personaje, Kingsley, hace una observación sobre el modelo estacionario del universo, que es algo que Fred Hoyle defendía, ¿no? Entonces, pues sí, puedo ver a Fred Hoyle como el personaje principal. Entonces, si lo consiguen y si lo van a leer, pues bueno, créanme que les va a dejar un buen sabor de boca. Es un gran libro para comenzar a leer ciencia ficción dura, porque a veces tenemos la idea de que la ciencia ficción dura únicamente es para físicos y para matemáticos, pero no es tan cierto, ¿no? No es que necesitemos resolver las ecuaciones que aquí vienen para poder leer. O sea, decimos, ahí está la ecuación para los más clavados, pero no hace falta que la resuelvas, ¿no? Y bueno, esa es la recomendación de esta semana, un clásico de la ciencia ficción y uno de los primeros libros de ciencia ficción dura, La nube negra, de Fred Hoyle. oye, qué librazo, ¿eh? Se ve muy bien el libro. Realmente sí lo voy a meter dentro de la lista para leerlos. Está muy padre. Es digna de una. No sé por qué no le han hecho una película a esta historia. Se ve muy bien, ¿no? A lo mejor me acordé ahorita de nuestros compañeros ahí en Galileo, el grupo de los matemáticos, de las matemáticas. Ellos a lo mejor sí podrían entender algunas ecuaciones que vienen ahí, ¿no? Sí, 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 te digo, te lo explican todo, ¿no? Pero hay cosas que dices, te creo, te creo, ¿no? No hace falta que me lo demuestres, pero es parte del decir, todo esto pudieras llegarse a dar, ¿no? Y eso es lo bonito de la ciencia ficción dura. Muy buena historia y me recuerda algo que pasó hace como 5 años, me parece, 5 o 4 años, no lo tengo presente, de un meteorito que pasó cerca de la Tierra, no sé si lo recuerdas, que se llama, le pusieron un nombre hawaiano, o No. Mahoa, una cosa que no recuerdo, que tiene, y esto es de la vida real, bueno, esto es real, que pasó este meteorito y los científicos se preguntaban si era una nave espacial o si era un meteorito, ¿no? Y hasta la fecha sigue esa discusión. ¿Por qué? Lleva una velocidad y varió su velocidad no consistente con los demás meteoritos. También otra cosa es que la forma de este cometa era muy poco inusual, era como un cigarro, una cosa alargada. A los demás cometas se salía de cómo tienen que ser los cometas, su forma se salía de esto.
y se supone que pasó cerca de nuestro sistema solar y cerca de la Tierra para verlos. Obviamente tomó la gravedad del Sol y regresó. Debido a estas dos cosas que modificó su velocidad y su forma no era común, como de los cometas, existe este debate si era una nave espacial, porque ¿cómo sería una nave espacial? No tenemos ni idea. ¿Qué utilizarían para observarlos? No tenemos tampoco ni idea. ¿Cuál sería la distancia para que puedan observar o estudiarlos? No tenemos ni idea porque es otra forma de pensar. Todavía existe este debate si este meteorito, voy a poner las imágenes aquí abajo, fue real. Entonces me estabas platicando la historia y me venía a la mente esto, ¿no? Que por supuesto esta historia fue escrita muchísimo antes de lo que te estoy platicando. En realidad, bueno, no sé cómo refutarte el debate que existe si es una nave espacial o no. Pues seguramente yo no creo, ¿no? O sea, definitivamente no, Claro. no. Ah, a lo mejor le contamos aquí, no quiero meter en problemas, pero No. Ajá. Es que es válido, cualquier cosa que vaya a decir es válido. O sea, el debate es, ok, o sea, y yo también pienso también, o sea, lo más seguro es que es un cometa. Pero ¿por qué todos los cometas no varían su velocidad física y este lo varió? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Y otra, ¿por qué tiene una forma tan diferente a los demás cometas? Bueno, hay ciertos científicos, ¿no? Como Carl Sagan, astrofísicos, o Neil deGrasse, que hablan que cuando nos encontremos con una inteligencia, esto me parece que lo dice Neil deGrasse Tyson, que es muy famoso porque sale en un meme, voy a poner aquí el meme. Ellos dicen que cuando nos encontremos con inteligencia extraterrestre, no vamos a saber qué estamos viendo. Exactamente. Porque estamos muy acostumbrados a reconocernos a nosotros como terrestres, y hablo por todos los animales o especies vivas que viven aquí en la Tierra. Incluso que hay cosas muy diferentes como los hongos, ¿no? Digamos, que tienen cosas muy raras, pero sabemos reconocer ese tipo de vida. Si conocemos algo que está fuera de nosotros, Neil deGrasse Tyson dice que la diferencia que hay entre un chimpancé y el humano es como el 1 o 2% o 3% del ADN. Y esa es la diferencia que hay entre trepar una rama y el Hubble o la estación espacial. Entonces, si tuviéramos más del 10% o el 50% de diferencia genética, imagínate, simplemente no sabríamos que como esta historia que estás narrando es padrísima, porque cómo ver una nube, desde el principio que estabas narrándola, dije, puede ser una vida inteligente, ¿no? Pueden venir en cualquier forma que no imaginemos. Y eso es lo genial de este escritor, que está poniendo como científico, está explicando eso, ¿no? Una vida inteligente, cuando la veamos, puede que no la reconozcamos, ¿no? Y muchas preguntas que hay, oye, ¿por qué no vienen a hablar con nosotros los extraterrestres? ¿Por qué no nos han contactado? Neil deGrasse Tyson dice, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste a hablar con una hormiga? Digamos, si es superior, ¿por qué se va a venir a tomar el tiempo a platicar con nosotros? A lo mejor no somos ni siquiera interesantes para ellos. A lo mejor la vida es que esto que me estás diciendo del cometa, que sí, te digo, lo más seguro es que sea un cometa. Pero existe esta pregunta de ¿estamos solos en el espacio? No lo sabemos. No lo ¿La vida es abundante en el espacio? No lo sabemos. Cuando éramos niños, tú y yo, los únicos planetas que conocíamos eran los del sistema solar, y hoy existen más de 2000 planetas que conocemos, y existen más de 100 planetas que están en la franja habitable. Entonces, imagínate, si están en una franja habitable, puede haber vida parecida a la terrestre. La que no conocemos se nos sale de nuestra imaginación, ¿no? Sí, te digo, esto es lo bonito de este tipo de libros que están basados en ciencia, y te das cuenta cómo efectivamente esto que es extraterrestre pues no tiene ningún parecido con los humanos, ¿no? A diferencia
Y cuando ves una película como Star Wars, donde todos los personajes son con forma humanoide, y dices, pues no, a menos de que compartamos el ADN. Y para compartir el ADN quiere decir que hubo ahí alguna mano que nos creó, ¿no? Hubo una persona que creó seres a su imagen y semejanza en diferentes planetas y que evolucionamos de una manera distinta, ¿no? Ya vemos a un Chewbacca y que se parece a los humanos, nada más que habla medio raro, ¿no? Pero bueno, entonces, ese libro, no me quiero meter más, igual más adelante les traigo algunos libros que hablen sobre la fórmula de Drake, ¿no? Que es para calcular la probabilidad de que exista vida en otro planeta, y por ahí hay algunas otras fórmulas para calcular si existiera vida, a qué distancia está, y si existiera, a qué distancia, cuánto tardarían en llegar hasta acá, y cuánto tendrían que vivir esos seres para visitarnos. Y tendrían que viajar a la velocidad de la luz, pero la tecnología que conocemos para viajar a la velocidad de la luz, sus naves, perdón, sus naves se desintegrarían. Entonces, el que pudiéramos tener contactos con seres extraterrestres, la verdad es que como se dice en la ciencia ficción, no es que sea imposible, pero es improbable, ¿no? Pero sí, nuevamente el coincidir igualmente en tecnología, porque pudiera ser que lleguemos a conocer un planeta en el cual haya existido vida, pero ya se extinguió. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que coincidamos en civilización con otro planeta que tenga vida? Porque podemos llegar a un planeta que tal vez tuvo vida, o puede ser que en 1000 años seres extraterrestres nos encuentren, pero nuestra civilización a lo mejor ya murió, a lo mejor no encuentra ningún ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una Tierra que esté en la misma civilización o un nivel de civilización similar a la de nosotros, ¿no? Y entonces, créeme que la probabilidad se reduce tanto, y están las fórmulas matemáticas donde dices, pues sí, efectivamente es poco probable, no imposible, pero poco probable que nos encontremos. Pero bueno, lo dejaremos para otro momento. No, ¿O qué no, ibas a decir? espera. Ajá. Sí, fíjate que algo que me maravilla es la imaginación del ser humano. Es infinita, básicamente, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto que hoy en día nuestra física no da para viajar más allá de la velocidad de la luz, hay un científico mexicano que da clases, y es mexicano, que hizo un ensayo científico donde demuestra que se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y el concepto es sin moverte. Lo que hace es abrir un agujero de gusano enfrente de ti. Y entonces la nave introduce ese agujero de gusano y ya viaja a donde quiera, ¿no? Y físicamente o científicamente está probado que se puede hacer. Ahorita el único problema con eso es que necesitas la energía del sol para crear ese agujero de gusano y poder viajar más a la velocidad de la luz. Pero, digo, si hemos logrado tener una estación espacial, de contemplar a las estrellas y antes pensar que eran otros grupos de cavernícolas que hacían fogatas, eso es lo que pensaban los antiguos ancestros, según Carl Sagan, no lo digo yo, que está en su libro de Cosmos, y hemos pasado de eso a construir estaciones espaciales en, ¿qué te gusta? 5,000 años. Imagínate, no sé, cómo vamos creciendo a nuestra ciencia, en 200 años, puede ser que ya estemos, no lo vamos a ver tú ni yo, pero puede ser que estemos llegando a otros planetas, ¿no? Pero bueno, espérame, si quieres pasamos a otro tema. También. Teóricamente, lo de que dices del hoyo de gusano, teóricamente es posible, o sea, haciendo fórmulas matemáticas, sí lo pudiéramos conseguir. El problema es que necesitamos, por un lado, un hoyo negro y por otro lado, un hoyo blanco. Entonces, la teoría nos dice que el hoyo negro va a absorber cualquier energía que esté cerca de su radio de atracción, pero necesitamos un hoyo blanco en el cual podamos expulsar esa energía, y en ese momento generamos un hoyo de gusano, y hasta el día de hoy no se ha encontrado un hoyo blanco. Los científicos dicen que debería de existir,
porque existe así que el contrario al hoyo negro debería ser el hoyo blanco. Con eso tendríamos el hoyo de gusano y entonces ahora sí podríamos movernos de un lugar a otro. Bueno, nosotros no, porque nos desintegraríamos básicamente, pero lo ideal es que mandaras energía de un lado a otro, pero no hemos encontrado agujeros blancos, ¿no? Hoyos blancos para hacer este viaje, por lo cual, híjole, la teoría y nos gusta soñar, pero pues todavía no lo conseguimos, ¿no? No sabemos. Todavía no. En teoría debe existir antimateria y no la hemos visto ni encontrado, ¿no? Pero, sin embargo, el concepto de hoyo negro empezó en los 60, 70. Hoy en día se le pudo sacar una foto a un hoyo negro y comprobar que la teoría estaba perfectamente interpretada en la realidad, ¿no? En 50 años se descubrió del hoyo negro debe ser así, debe funcionar así, a verlo ahora en una fotografía. Entonces, bueno, algunas cosas se encontrarán y funcionarán, ¿no? Como dice la teoría, ¿no? Sí, y también hay otro tema bueno, depende la civilización o en qué nivel de civilización está, pues una especie, dependiendo de la cantidad de energía que consumimos. Entonces tú mencionabas que necesitamos la energía del sol. Entonces todavía no llegamos y yo creo que ni en 1000 años vamos a lograr manejar, controlar, absorber, consumir esa energía, ¿no? Porque eso quiere decir que vamos a aprovechar toda la energía del sol y vamos a tener que movernos para tratar de consumir energías de otras estrellas, ¿no? Entonces, híjole, creo que estamos muy atrasados en cuanto al nivel de civilización. Todavía seguimos utilizando el petróleo, el carbón, todavía seguimos utilizando el carbón, ¿no? Entonces, Sí. para llegar a ese segundo nivel, híjole, nos falta demasiado. Pero bueno. Y estaba leyendo ya que Alemania, por ejemplo, está regresando al carbón, ¿no? Ahora con estas carencias de energía de rusa, ahora están regresando al carbón, porque a los genios alemanes se les ocurrió cerrar las plantas nucleares para ser más verdes. Y ahora que no tienen plantas nucleares y no tienen gas y se acerca el invierno, como en Juego de Tronos, Winter is Coming, se las están viendo con problemas, cosa que no tiene Francia. Francia no cerró sus plantas nucleares y no tiene ese problema. Pero bueno, si quieres, ahí lo dejamos. Es que, ¿sabes qué? En estos dos programas, Rodrigo, has cogido temas que son muy para platicar, ¿no? Se prestan mucho para platicar estos temas, ¿no? Pero bueno, si quieres pasamos a la sección que sigue, ¿no? A la nueva sección, vas a estrenar nueva sección. No, esta no es nueva. Esta ya la hemos tenido, que se llama Leonoventuras. Ah, ok. Que por cierto, un primo por aquí me dijo que me iba a cobrar regalías, porque según él inventó ese término, ¿no? Entonces, creo que iba a quedar en enseñarme el registro y todo para demostrar que es de él, ¿no? Okay. Pero bueno. Quiere que cuando empecemos a monetizar, si un día lo conseguimos. Sí. Oye, creo que fue en este programa donde decía que estaba en una mesa donde había gente que no es de aquí de San Cristóbal y gente que es de otros países, ¿no? No, fue en el anterior. Y entre esta plática salió de que, bueno, que traía un dron y que no lo había volado, ¿no? Que en San Cristóbal de repente no se me... ¿no? Aunque he visto drones volándolos por aquí, son unos drones muy chiquitos, muy modernos. El mío es un poco más aparatoso, entonces no lo he querido volar aquí, ni en Oaxaca, dentro de la ciudad. Pero bueno, platicando que no había estado mi dron, estas personas que tienen motos me dijeron, oye, pues yo conozco unos lugares muy padres donde puedes volar, ¿no? Sin problema. Ok, me gusta la idea, ¿no? Y entonces organizamos un grupo de bikers. En mi experiencia me ha tocado, yo tuve un accidente muy tonto en una moto una vez, no me pasó a mí nada, la arranqué la moto, me fui para atrás y la moto dio varias vueltas, ¿no? Y salió carísimo, una tontería que hice, pues no se van a montar.
otro tema que tuve, que fíjate que me acordé de él porque decía, ¿por qué de repente le tengo tanta aberración a las motos? Un día manejando la noche, me pasó una moto muy prudente, no iba a gran velocidad, y el coche que iba de frente mío se frena sin avisar. Y la moto choca contra el coche, y además se va el coche, y deja a esta persona tirada. Dio varias vueltas en el periférico. ¿Sabes a qué altura? A la altura de la defensa, de la Secretaría de la Defensa. Ajá. Entonces esta persona dio varias vueltas, traía chamarra de cuero, traía guantes, traía casco. Yo dije, bueno, de que me peguen a mí, a que le peguen a que se vean a esta persona, pues. Entonces paré el coche en el periférico, bajé, cargué la moto, esta persona se paró, la incorporé y pudimos llegar a la banqueta de la lateral del periférico. Y yo me acuerdo que le veía las manos y las tenía como si fueran guantes. Los guantes se descarapelaron y las manos también, ¿no? Y del golpe esta persona estaba consciente, pero de repente, no sé si la adrenalina o algo, no estaba al 100%. Entonces, bueno, entre que le hablábamos a un familiar, fue muy estresante. Realmente fue estresante para mí el ver una vida humana que pude haber pasado a peor, ¿no? Total, todo se resolvió, llegó un familiar de ellos, yo me pude ir tranquilo sabiendo que hice lo mejor que pude, pero esos eran problemillas que yo tenía con las motos. Entonces, cuando me invitaron a este tour, dije, bueno, son profesionales, les gustan las motos, pues vamos, ¿no? Y tomamos un curso de San Cristóbal a una cascada, y fue algo entre que solté adrenalina por lo de las motos y también mágico, porque el recorrido que hicimos fue rumbo hacia Tuxtla Gutiérrez, digamos. Entonces, la cascada está a mitad de camino por la carretera vieja, y es muy padre ver, primero, cuando sales de aquí, empieza la lluvia, hace un poco de frío, y empiezas a bajar por esta carretera, nuestra autopista, esta carretera, y empiezas a ver que todas las nubes están abajo de ti, básicamente, ¿no? O están a tu misma altura. Entonces ves todo verde de repente, se abre el cielo, ves azul, y ves como las nubes están abajo de la carretera, a veces en los pueblos que ves abajo, y sigues bajando y vas viendo cómo la temperatura va cambiando en tiempo real, ¿no? De tener frío, empiezas a tener un poco de calor, y fuimos bajando y llegamos a esta cascada, sin ningún percance realmente. De la carretera todavía te metes, no a terracería, pero te metes una carreterita que te lleva justo a esta cascada, ¿no? Esta cascada, como pueden ver en el video, sale de una cueva enorme, como si fuera una puerta cuadrada la cueva, y de ahí sale el torrente de agua. Como ha estado lloviendo últimamente, pues sí hay agua, sí hay bastante agua. Obviamente crea un río la cascada, y aquí hay cabañas, no vi las cabañas, pero hay cabañas, y te puedes pasar a comer muy a gusto, te puedes meter al río, como ya hace un poco de calor, pues puedes mojarte o los pies, o te puedes meter a nadar al río, que está helada el agua. Y fue una experiencia muy padre, y déjame contarte que la idea era grabar con el dron. Entonces nos organizábamos, íbamos 4, íbamos 3, y así era pensado, porque la idea es que pasaran las motos y yo pudiera grabarlas con el dron cuando pasaban, y hacer unas tomas, pues, agradables y bonitas, como pueden estar viendo ahorita. Y en una de esas, en una parte donde nos vimos en la carretera, que fue nefasto ese lugar, porque pasan las motos y mi dron se me quedó en un árbol, se traba. O sea, yo estoy viendo la toma que vaya a quedar bien, y por ir viendo la toma no veo dónde voy manejando el dron, y se queda en un árbol estancado en media carretera. Afortunadamente, mi amigo Omar, estábamos viendo cómo bajar el dron desde el árbol. No le pasó nada al dron, simplemente se estacionó en el árbol. Y estábamos viendo si estaba muy alto para una vara o algo, pasaban camiones. Dije, con que no pase un camión alto, porque claro, ya valió el dron, ¿no? Y no, a mi amigo Omar se le ocurrió muy acertadamente subirse un poco al árbol, mover la rama y hacer que cayera el dron, ¿no?
Y lo van a ver porque el dron estuvo grabando en todo el momento en que Omar se sube al árbol. Puede mover, hace cuenta que enfocó Omar, ¿no? Puede mover, mueve el árbol, cae el dron, se ve perfectamente cómo cae el dron y todo, lo agarramos y ya, ya le hicimos, ¿no? Pudimos seguir haciendo otras tomas. Ya después de eso se lograron tomas muy padres. Y el regreso, Rodrigo, también espectacular el regreso. Nos tocó un día, yo creo que excelente, porque cuando sales de la cascada, el cielo está azul completamente y hay nubes blancas. Empiezas a ver otra vez cómo las nubes empiezan a quedar abajo. Obviamente siempre hay nubes arriba, ¿no? Pero sí hay ciertas nubes que se quedan abajo completamente y las estás viendo desde arriba, digamos, en la carretera. Y, y a medida que va subiendo, otra vez la nube oscura de lluvia, llegando a San Cristóbal, ¿no? Entonces, ¿en qué fueron? En 3 horas, 4 horas más o menos, pasas de un día nublado a un día caluroso, soleado con cielo azul, y regresas, ¿no? Y ese cambio de un cielo soleado azul a un día lluvioso y frío, lo experimentas en 45 minutos, que es lo que hicimos en moto, ¿no? Entonces fue una experiencia muy padre, quería compartirlas con ustedes. Una, porque es bueno de repente romper miedo, ¿no? De manejar motos y eso, ¿no? Y otra, porque quería compartir las tomas que se grabaron, lo maravilloso que puede llegar a ser los climas y un estado tan rico como es Chiapas, ¿no? De que de repente tienes calor y tienes clima de montaña, ¿no? Cuando los extranjeros dicen, vas a México, al calor y no sé qué. O sea, aquí en México hay de todo, como decía el escritor que mencionaste en el programa pasado. Tienes calor, ¿no? Seco, tienes calor húmedo, tienes frío seco, frío húmedo, es un país maravilloso, ¿no? Y por eso quería compartir esta historia y mostrar estas tomas que grabamos. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar recorrieron? O sea, ¿es mucha la distancia en altura? Fíjate que es muy buena pregunta, Rodrigo. No lo sé específicamente y con la maravilla de la edición lo voy a estar presentando aquí, el número exacto de cuánto más o menos es lo que voy a hacer es calcular la altura entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal y sacar una media para ver cuántos metros subimos y bajamos, ¿no? Sí es bastante, ¿no? Desde el momento en que simplemente visualmente cuando empiezas a ver las nubes abajo, sí, sabes que estás a una altura considerable, ¿no? Oye, entonces la idea era ir a grabar la cascada. No, la idea era, digamos que grabar las motos. Esta chica tiene un negocio de motos. Ajá. Entonces, lo que hacen son excursiones con motos. Y ya me lo había platicado, pero no me había puesto muy entusiasta. Porque, no, no son muy buenos con las motos. Pero ya platicando dijimos, bueno, sí, vamos a hacerlo. Lo que hacen son tours. Voy a poner aquí sus datos. Si a alguien le interesa venir aquí a San Cristóbal y tomar estos tours, porque hay varios tours donde te puedes mover con moto a diferentes lugares. Es rápido, porque una moto es mucho más flexible que un auto. Es una experiencia además, no es lo mismo ir en autobús o tomar un tour en combi cuando lo haces, los tours que yo he tomado, a tomarlo en moto, porque la adrenalina empieza desde que sales manejando, desde ahí empieza la adrenalina, ¿no? Y cuando llegas a estos parajes maravillosos que tiene Chiapas, pues es como un remanso donde llegas a descansar y ves la naturaleza y todo, y de regreso otra vez es la adrenalina de, o sea, a pesar que fuimos muy tranquilos y muy educados, digamos, manejando, digamos, el trayecto en moto es muy padre, ¿no? Y viendo los paisajes y todo. Y al final me fui atrás también grabando, porque pude hacer unas tomas muy padres, era como un camarógrafo que va sobre una moto, entonces también eso fue muy padre, eso fue padrísimo también, ¿no? Poder grabar desde una moto otras motos, y digo, como sabes, me dediqué mucho tiempo a hacer producción de video y todo eso, entonces era algo que no había hecho he grabado en muchos lugares, pero no había grabado en una moto, en una autopista, en una carretera, a otras motos, ¿no? Nunca se dio grabar un comercial de motos. Y esto donde se me trabó mi dron,
donde Ajá. se quedó el dron en los árboles, Ajá. a un amigo se llama Memo, se le cayó la moto, ¿no? Y entre que le estuvieron levantando, me llenó de gasolina la mano y todo. Entonces, no fue como, ese lugar fue nefasto, pero de ahí en fuera, y además no pasó a mayores, ¿no? Fueron accidentillos nada graves. Y de ahí en fuera, pues todo lo demás. Y además quedó para la anécdota, ¿no? Eso de que el dron, chocar el dron y rescatarlo en una autopista, sí, fue un poquito más de adrenalina, ¿no? Que me hubiera gustado evitarme, pero fue parte de ello. Entonces, quería compartir con ustedes esas tomas que, por supuesto, bueno, las han estado viendo, y el recorrido, que fue una experiencia bastante padre, viajar y sentirse arriba de las nubes. Esto es muy padre. Oye, entonces el dron lo pudiste rescatar al 100%. No sufrió ningún desperfecto. Sin ningún problema. Cuando tienes un accidente en dron, lo primero que se te rompe son las hélices. Ajá. Entonces, tengo varias de repuesto, porque ya tengo la experiencia de que en un choque siempre las hélices se rompen, ¿no? O se dañan. Ajá. Y no, ni siquiera cambié las hélices, o sea, cayó el dron básicamente intacto, y eso es muy raro, porque cuando tienes un choque en un dron, si voy a poner aquí una foto de mi querido dron, ha tenido muchos choques, ya le hemos cambiado la cámara, ya le hemos cambiado la batería recibió un choque, mi papá es ingeniero, entonces pudo restaurar la batería, y de repente esa batería no le tengo mucha, de repente, confianza, porque sé que en algún momento esa batería falla y se cae el dron, ¿no? Entonces, cuando uso esa batería específicamente, no lo arriesgo tanto. Ajá. Pero bueno, ahí está, mi dron todavía sigue vivo. De hecho, ya está bastante viejito mi dron. Ha vivido grandes cositas y grandes choques también, ¿no? Una gran aventura. Bueno. Gracias por compartir con nosotros. Una leonaventura. Una leonaventura. Que quería compartirla. Y bueno, pues, y me despido, nos despedimos ya. Yo creo que estos programas han sido especialmente largos, pero hasta, yo creo que tienes la culpa al tocar buenos temas, ¿no? Al tocar estos temas que pues, me gusta tanto platicar y discutir, ¿no? Se presta mucho para eso, ¿no? El programa pasado de la mexicanidad, digamos, sí. Y esta también de la ciencia ficción, ¿no? Con una muy buena historia. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Seguro entra en la lista de... Órale, claro que sí, ya después me platicarás qué te pareció. Pues muy bien, gracias a todos los que llegaron hasta aquí, y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, y esto fue Podapocalíptico. Nos vemos. Buenas noches, hasta luego. Somos los sobrevivientes del terremoto del 85, del colapso económico del 97, del 9/11/11 y sus guerras, del terremoto del 2017 y de la pandemia. Somos Pod Apocalíptico.